Bueno, muchas gracias Juan Carlos, bienvenido a Argentina Productiva, investigador del CONICET. Hoy vamos a tocar un nuevo tema con Juan Carlos, pero recurrente en Argentina Productiva, que es la ciencia aplicada, ¿no? Gracias Juan Carlos y un placer tenerte en el programa. No, por favor, muchas gracias a vos y bueno, la verdad que hablar sobre estos temas es algo que nos motiva mucho, que nos gusta mucho, es nuestra razón de vida en definitiva, porque bueno, yo digo siempre que alguien que puede hacer lo que le gusta y que encima le paguen es algo que de verdad tenemos que valorar y mucho. Cuando hablamos de ciencia aplicada, yo siempre recuerdo a la concepción que tuve desde que empecé a tener vínculo con la ciencia, del interés de los científicos, ¿no? Yo le digo que son los reyes del paper, ¿no? Trabajan para escribir en revistas especializadas y en publicaciones que les dan prestigio, y parece como que termina ahí, como que la tarea termina ahí. Y Juan Carlos muy bien hace de su vida un apostolado de lo que no es así, digamos. La realidad empieza ahí. Todo empieza después del paper, no antes, digamos. Sí, coincidimos, yo creo que totalmente. Hay una cultura que está muy arraigada, sobre todo en lo que es el sistema científico-tecnológico, de una búsqueda insaciable del prestigio, ¿no? El prestigio internacional, el hecho de ser conocido. Y en realidad nos olvidamos de cosas que son muy importantes, el por qué hacemos nuestro trabajo y fundamentalmente a quién debe ir destinado. Esto es una realidad que vivimos, digamos, es lo que tenemos. Si uno se fija un poco, digamos, dentro de lo que es el sistema científico-tecnológico, cuánta gente hace transferencia, es decir, cuántos investigadores involucrados tienen alguna relación con industrias, con empresas, con organizaciones sociales, y bueno, se va a dar cuenta que estamos hablando de porcentajes ínfimos, ¿no? Porcentajes menores al 5%, al 4%. Con lo cual, la verdad que nos tiene que llevar a un cuestionamiento, digamos, con respecto a qué dedicamos nuestro esfuerzo, para qué, a qué dedicamos los dineros públicos que el Estado invierte en nuestro trabajo. Y yo la verdad que siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, digo, a mí la verdad que digamos, si todo mi trabajo queda reflejado en un montón de papeles, en un montón de publicaciones, que en realidad no tengo ninguna manera de explicárselo a una persona que va a la verdulería a comprar y el 21% de lo que está pagando o una parte de eso se destina a pagarme a mí y pagarme mi sueldo, ¿cómo le explico que la importancia de haber publicado en tal revista o en tal otra, si en realidad mi trabajo no tiene ningún efecto sobre una mejora en su calidad de vida, en sus condiciones? Entonces me parece que todo esto nos tiene que llevar necesariamente a alguna reflexión. Juan Carlos hace de su vida un testimonio de esto y bueno, de su mano entraron decenas de transferencias tecnológicas, muchas patentes, y esto expresa que el paper no ese es solamente el principio, ¿no? El documento, la innovación se expresa cuando alguien la puede llevar a la práctica y, como bien dice Juan Carlos, contribuye en alguna mejora en la calidad, con alguna mejora en la calidad de vida, ¿no? Cómo se expresa en la sociedad. De alguna manera la pandemia fue una patada en el traste, ¿no? Para nosotros, y nos impulsó a años para adelante, lo que hubiese llevado muchos años, la pandemia lo puso al día de hoy, ¿no? Y
hoy estamos más conscientes que la comunicación es central, que tenemos que aprender constantemente, aprender permanentemente, ¿no? Estimular la curiosidad, ¿no? De alguna manera de ser humildes y decir, bueno, no sé lo suficiente, tengo que aprender. Y de esto Juan Carlos sabe, y después la pasión, ¿no? La pasión como un propósito, ¿no? Que es una de las bases de todo esto, ¿no? Hacer todo esto con pasión, ¿no? Yo creo que efectivamente, así como decís vos, me parece que la pandemia funcionó como algo que, digamos, nos alteró en cierta medida, nos motivó, nos llevó a cuestionarnos fundamentalmente el tipo de trabajo que estábamos haciendo. Y creo que si algo quedó en claro es la necesidad imperiosa de apostar a la ciencia y tecnología como factor de transformación, digamos. El hecho de tener la posibilidad de producir lo que hoy es algo tan preciado como una vacuna, ¿no? Para preservar vidas, para salvar vidas, y poder hacerlo en el país, con tecnología generada en el país, me parece que es fundamental. Pero esto se logra fundamentalmente con concientización, con políticas, pero también con una concientización fundamental de quiénes son los principales actores, que en este caso son los investigadores. Es decir, y perdóname que sea un poco redundante con respecto a eso, pero me parece que es necesario cambiar esa mentalidad elitista, ¿no? De los grupos privilegiados que, bueno, tenían contactos y que no le rendían cuenta a nadie en cuanto a lo que investigaban y lo que hacían, porque siempre se consideró que el trabajo debía ser libre, ¿no? Y nunca estar supeditado a alguna necesidad de desarrollo del país o en un esquema de desarrollo del país. Con lo cual, yo creo que tenemos que apostar mucho, sobre todo en los jóvenes, los chicos nuevos, los investigadores nuevos, para inculcarle todo este tipo de cosas y decirle, miren, en realidad lo que están haciendo ustedes sirve en un contexto, en un marco, en un potencial país en el cual, y yo siempre miro el ejemplo de Alemania, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un país devastado, destruido, y que en realidad creció en función a apostar a la ciencia y a la tecnología. Y me parece que nosotros tenemos el recurso humano necesario como para hacerlo. Por ahí las políticas siempre son cambiantes, a veces van para un lado, a veces van para el otro. Pero me parece que en definitiva nosotros, los investigadores, la gente que conforma el sistema científico-tecnológico, debería entrar en una discusión de este tipo y tratar de definir cuál es realmente ese camino que nos lleve a hacer el aporte que estamos llamados a hacer. Hoy seguramente que coincidirás conmigo que hay como algunos factores que son un hilo conductor en todo el trabajo y especialmente también en esto que estamos tratando de impulsar de ciencia aplicada, ¿no? Cuando hablamos de ciencia aplicada tenemos que hablar de sustentabilidad, pero no solamente sustentabilidad desde lo medioambiental, sustentabilidad del negocio. Tenemos que pensar en negocios que sean rentables, negocios que terminen siendo un negocio, digamos. Después, obviamente, aspectos medioambientales, operar con herramientas medioambientalmente correctas, prácticas medioambientalmente correctas son como un requerimiento, ¿no? También habría que pensar en un aspecto que está también como común denominador, que es crear empleo, ¿no? Las pymes, por ejemplo, son un lugar, las pequeñas empresas son un lugar donde tenemos casi una garantía de creación de empleo, ¿no? Y por último, algo que veo que está avanzando fuertemente, y es la conciencia de género, ¿no? Esta integración que el mundo decidió de poner a la mujer realmente en juego, con ningún tipo de diferencia con el hombre, y eso también está altamente considerado. Entonces, cuando los científicos piensan en estos aspectos, ¿no? Tienen que estar teniendo en cuenta estos factores. ¿No te parece, Juan Carlos? Sí, yo coincido total y absolutamente. Y si empezamos a mirar un poco
Porque en realidad nos pasa cuando nos toca evaluar algún tipo de proyecto. En realidad, la gran mayoría de los proyectos que se están presentando o que se están viendo parten de un desarrollo a escala de laboratorio, que posteriormente no presenta una realización de escalado o un traslado de esto a planta industrial. ¿Qué es lo que significa? Es que, o por qué no se hace, porque en realidad, yo no puedo decir si realmente el proyecto es sustentable desde el punto de vista económico si no hice de mínimo un escalado a planta piloto. Tampoco puedo hablar de un plan de negocio, pero todo este tipo de cuestiones, hoy por hoy, todavía son muy difíciles de instaurar, ¿no? O de que se hable en nuestro sistema científico-tecnológico. ¿Por qué? Porque no es común. Porque la gran mayoría de nuestros investigadores está orientado a una tarea específicamente de laboratorio. Entonces, cuando aparece la posibilidad, ¿no?, de la transferencia a nivel industrial, de involucrarse con alguna realidad en el territorio, de algún contacto con la pyme, en general no se sabe cómo encarar esa relación. ¿Por qué? Porque no se tiene la práctica, porque no se lo formó para eso. Entonces, ahí tenemos una falencia grande que necesariamente tenemos que empezar a discutir. Es decir, ¿cómo formamos a nuestros investigadores para que justamente puedan hacer y abordar ese trabajo? ¿Cómo ese investigador se forma también en un esquema multidisciplinario y se contacta con otros grupos para ver si el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, si el proyecto es viable desde el punto de vista económico? En definitiva, lo que vos estabas planteando, la sustentabilidad. Entonces, es muy difícil en ese esquema, si nos olvidamos de todo eso, que los proyectos que se plantean terminen siendo o concretándose en un emprendimiento industrial que posteriormente pueda llevar mejora económica, generación de fuentes de trabajo, desarrollo industrial, es decir, formación de recursos humanos. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que creo que son algo que necesariamente tenemos que entrar a discutir y tenemos que entrar a evaluar a ver cómo lo hacemos para que realmente eso sea posible. A ver, yo siempre digo, hoy por hoy, y nosotros estamos en una zona, que es la zona de Santa Fe, que tiene una fuerte componente agroindustrial, digamos, ¿no? En realidad, hay muchos proyectos que se plantean desde la revalorización de un descarte, ¿no? Entonces yo digo, qué bueno, porque hoy un descarte está generando, además de un problema para quien lo genera, todo un problema ambiental asociado, sobre todo el destino final. Al destino final a que le estamos dando, ¿no? Y en realidad todos los proyectos que apunten a eso parecerían como muy buenos. Pero en realidad, si nosotros no nos dedicamos a pensar que dónde procesamos ese descarte y si tenemos que traerlo desde lugares diversos, ese descarte que por ahí en un determinado lugar tiene costo cero, lo proceso en otro lugar en donde realmente le estoy agregando un costo de logística, un costo de traslado, un costo de tratamiento. En definitiva, si no analizo todo eso, ese proceso que en definitiva, o que en un principio podía tener una impronta sumamente interesante, termina siendo inviable desde el punto de vista económico. Claro. Entonces, estamos apostando a proyectos que por ahí nunca se van a concretar desde el punto de vista industrial. ¿Por qué? Porque no tienen viabilidad económica. Entonces, me parece que, y un poco eso es lo que nos propusimos, digamos, como grupo de trabajo, con un fuerte apoyo de parte de la Facultad de Ingeniería Química, de la Universidad Nacional del Litoral, en tratar de realizar todos los pasos del escalado que empiezan con una idea, ¿no?, de tratar de producir algo y salir con un proyecto industrial. Para eso hay que formar, para eso hay que generar recursos humanos, para eso hay que, formar un determinado tipo de investigador. Cuando hablabas de creación de un producto, ¿no? y el principio de un producto muchas veces es una innovación tecnológica, es una creación, es la aplicación
de una invención, digamos, uno empieza a pensar no solamente en la génesis de este producto, sino en todos los procesos y en los pasos de industrialización, de manufactura, pero el final de todo ya es evidente que se tiene que considerar el destino final, donde cuando vos adquirís un producto, también estás adquiriendo la posibilidad de tener un destino final cuidado, sustentable, un destino final medioambientalmente correcto. Y es el producto también. Comprar un juguete que viene con una batería, no es comprar solamente un juguete con batería, es tener la garantía de que esa empresa que me está vendiendo el producto, después, por ejemplo, se hace cargo del destino final de esa batería. Y esa es una concepción nueva que no se puede dejar de lado. Vos sabés que estaba escuchando hace un ratito una charla de uno de los fundadores de uno de los unicornios argentinos de Globan, y él decía que cuando empezó él arreglaba las máquinas, él las configuraba para la gente que empezaba a trabajar. Yo empecé un proyecto en paralelo, lamentablemente que el de ellos, Globan, creció de otra manera. Y él cuando empezó a mirar las máquinas de esas personas que se venían a integrar, y él era el que las configuraba, le puso una denominación a las máquinas con 4 dígitos. 4 dígitos que implicaba que él iba no me acuerdo si eran 3 o 4 dígitos, que él pensaba en que iba a tener en algún momento miles de máquinas, ¿no? Y pensar en grande es una de las grandes cosas que es como una asignatura pendiente, ¿no? El creador argentino, el desarrollador argentino, el emprendedor argentino muchas veces no piensa en grande. Y es una lástima que no podamos inculcarle a nuestros creadores y a nuestros científicos también esta concepción de pensar en grande y de entender que podemos colocar estos productos en gran escala. Con Juan Carlos estamos en un proyecto de agregado de valor en una cadena muy atractiva, que es la cadena del ricino. Esta planta conocida antiguamente, pero que hoy es la puerta para los biopolímeros, bioplásticos, ¿no? Sería bueno que conversemos un poco del proyecto de la mano de Benjamín Bayrós, mi socio, y de otra gente que nos acompaña, ¿no? Bueno, Lino Barañao, Diego Wasner, Miguel Campos, gente conocida por ustedes y por mucha gente que nos está escuchando. ¿Cómo agregamos juntos, desde la ciencia aplicada a la cadena de valor del ricino, este proyecto que nos pusimos ambiciosamente juntos a construir, ¿no? Sí, yo creo que me parece que, a ver, a partir del momento que ustedes nos invitaron a participar, y después un poco más adentrándonos un poco en ver las posibilidades de aplicaciones y analizando un poco la experiencia que nosotros teníamos con otro tipo de cultivos, es decir, llámese soja, llámese jojoba, me refiero a que presentan una cadena de valorización similar, digamos, con la verdad con infinidad de aplicaciones, porque dentro de lo poco que pudimos ver o que pudimos analizar, digamos, vemos aplicaciones desde el punto de vista de la cosmética, desde el punto de vista de los coadyuvantes de origen, digamos, de aplicación o coadyuvantes biodegradables para aplicaciones del agro, desde el punto de vista de los bioplásticos, como bien vos nombrabas, como una llave de entrada sumamente importante. La verdad que nos demostraron que las alternativas lo planteaban como un proyecto sumamente interesante y con una capacidad de crecimiento que es, la verdad que es impresionante, ¿no? Sí, la gente de Juan Carlos no toma conciencia de que cuando te comes una barrita de chocolate te estás comiendo de alguna manera ricino también, que es el coadyuvante que utilizan, el aditivo que se utiliza para la fabricación de chocolate en el mundo entero. Estamos con Juan Carlos recorriendo esta cadena de valor y ellos nos dieron
la posibilidad de entender no solamente el desarrollo científico de nuestro proyecto, que está pensado en grande, ¿no? Es una compañía en Estados Unidos que está buscando lugar en toda Latinoamérica, estamos imaginándonos en Estados Unidos, ya tenemos operación en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina tenemos 4 semilleros, estamos pensando en grande, ¿no? Con Juan Carlos entendemos que esta cadena de valor tiene peso al principio en lo que yo llamo el downstream de nuestro negocio, que es la creación de estas plantas potentes, nuevas, como entendemos que es el ricino, con todas estas ventajas y variedades de aplicación. Y por otro lado, arriba de todo, en el máximo valor agregado, que es donde estamos trabajando con Juan Carlos para poder no llevar aceite a Europa, Estados Unidos o algunos países de Asia importantes, sino llevar productos de alto valor. Y ahí es donde Juan Carlos está poniendo todo su equipo y su intelecto para avanzar. Si nos podés contar un poco cuáles son tus sueños al respecto, sería muy interesante para nosotros. Sí, a ver, yo le digo siempre a los chicos que trabajan, cada chicos, en el buen sentido, ¿no? Me refiero a investigadores que ya están, que la verdad que lo que uno... yo tuve la suerte de participar casi, creo que debe ser el 17 proyectos productivos que se concretaron en industria, en generación de fuentes de trabajo, y la verdad que digamos, la sensación de que significa poder ir a un lugar y encontrarse con un operador que está trabajando, que está manejando una planta, que es el fruto de algo que uno se imaginó a escala de laboratorio, que empezó a darle una forma, que posteriormente aplicó todo el conocimiento en ingeniería para hacer el diseño de los equipos que están involucrados en esto, y llevarlo a una planta de tipo piloto que me permita hacer un diseño industrial posteriormente y analizar desde el punto de vista económico y técnico la viabilidad del proyecto. La verdad que verlo concretado es una satisfacción que en realidad supera cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Porque, a ver, el fruto de nuestro trabajo está ahí. No está en una publicación internacional destinada a unos pocos que entienden sobre un determinado tema. Ojo, no quiero decir con esto que no es necesaria la investigación básica, por favor, que no se entienda. Lo que quiero decir que también tiene que ir lo otro asociado, porque si no es como vos decías al principio, se termina ahí simplemente, ¿no? Terminamos en el paper y posteriormente no hay una aplicación a todo esto. Entonces, me parece que cuando aparece un proyecto como este, de estas características, como es todo lo que significa el tema del ricino, uno ya se está imaginando la posibilidad de una planta que esté produciendo, de una planta que esté llevando beneficio económico a una región, que la potencie, que genere fuente de trabajo, que genere desarrollo en esa región. Entonces, ese es un poco, creo que la motivación más grande que uno puede tener como investigador, como fruto de su trabajo, digamos, ¿no? Así que la verdad que muy contento de poder participar, de poder colaborar con Gracias Juan Carlos. Cuando iniciamos esto hace más de una década con Benjamín Baigros, no pensamos solamente en ricino, ¿no? Fue el proyecto que estaba arriba de la mesa. Yo traía en ese momento un desarrollo en el que tenía mucho entusiasmo y tengo todavía, que es la moringa. Después sumamos bambú, sumamos pindó. Lino tiene muchos proyectos agroindustriales con esa concepción. Lino Baraneao entiende a esta... La necesidad de la creación de una interfase que él llama catalizadora, que va a permitir poder
llevar adelante muchas de estas realidades de las que habla Juan Carlos. Estamos tratando de aplicar a un crédito del BID para poder impulsar no solamente nuestro proyecto de ricino, de moringa, sino también muchos otros. Dimos a luz con Juan Carlos Llori, con Benjamín Baigros y nuestra gente a esta integración de ciencia, que es lo que Benjamín viene haciendo desde que empezamos, llevada a la práctica con todos estos procesos que Juan Carlos y su gente está poniendo en blanco y negro para llevarlos a la realidad y que salgan del papel, ¿no? Que es el sueño de todos. Sí, exactamente. Es decir, yo creo que, como te decía anteriormente, digamos, las posibilidades de valorización de lo que sería el aceite y también del speller, fundamentalmente, digamos, la verdad que son muchas. Si nosotros nos atenemos exclusivamente a lo que es el speller, la verdad que podemos ir a la obtención de concentrados de proteína o aislados de proteínas, ¿no? Que pueden tener aplicación en la industria alimenticia, que pueden utilizarse en la fabricación de alimentos balanceados. Es decir, hay toda una serie de alternativas, ¿no? Como así también las hay con el tema del aceite, porque con el tema del aceite también abre un campo sumamente interesante. Yo te comentaba que con respecto que cuando empecé a mirar lo que era el aceite de ricino, lo encontré muy parecido a lo que era el aceite de jojoba. Hoy por hoy, Argentina creo que es uno de los principales productores mundiales de aceite de jojoba, pero solamente se produce, se extrae el aceite y se exporta el aceite. No le estamos dando ningún tipo de valor agregado, ¿no? Y me parece que esa es una falencia grande que tenemos. Tenemos la obligación de darle valor agregado y venderlo en un producto que pueda ir a una cosmética, que se pueda generar, como sea la jojoba tiene 120 aplicaciones en cosmética. De acuerdo a lo que nosotros estuvimos viendo en ricino, el aceite de ricino en distintas variantes tendría muchísimas más aplicaciones que la jojoba. O sea que estamos hablando de emprendimientos que realmente, bueno, no es como en otros casos en donde digo, me detengo en este porque puedo llegar hasta esto. No, acá se abre un campo de valorización que realmente es muy grande. En el upstream de este negocio, en el caso del ricino, que es la parte de mayor valor agregado del proceso, requiere de muchísima ciencia aplicada. Necesitamos agregar valor para hacer polímeros para poner en el chocolate, para hacer bioplásticos con los que Nike hace sus zapatillas, o Reebok ahora, hace unos días, también anunció que sale con su línea de zapatillas de ricino, ¿no? Las cubiertas de los autos podrían ser de ricino, las alfombras de los autos de alta gama son de ricino, los polímeros que acustizan, que protegen del sonido a los autos son de ricino en el mundo también. Todo eso podríamos nosotros proveerlo, y no solamente el aceite. Ahí está el desafío, y que con Juan Carlos, el equipo de investigadores, la Universidad Nacional del Litoral, también, bueno, estamos trabajando, conversando con el Instituto Obispo Colombres, otros investigadores, el INTI. Hay mucha gente interesada en que realmente Argentina encuentre un camino por acá. Nosotros tenemos inversionistas extranjeros, la empresa está localizada en Estados Unidos y en un principio el principal sector de multiplicación estaba fuera de Argentina, ¿no? En Paraguay, en Uruguay, en Bolivia. Tenemos expectativas, en Colombia, ¿no? Tenemos también un principio de una operación. Esperamos que Argentina pueda entrar en este concierto y estar en el lugar que se merece, ¿no? Está un poco en nuestras manos, Juan Carlos, ¿no? Sí, y hay una cuestión que no quería dejar pasar, que vos lo nombraste, con respecto al tema de que en realidad y en las aplicaciones que vos estabas hablando, fundamentalmente todo lo que es la industria del polímero, uno vende un producto, pero además vende, ¿no?, una asistencia técnica que está relacionada a que cada cliente en particular, ¿no?, demanda un tipo de producto. Entonces, no es que solamente estamos vendiendo el producto, estamos vendiendo
todo un sistema de desarrollo, ¿no?, con ese producto, que lo hacemos particularmente, digamos, conveniente para una determinada tipo de aplicación en particular. Esa es la importancia que tiene esto, porque además de vender algo, estamos también vendiendo con ese producto ciencia y tecnología. Miguel Campos siempre habla de, además del clúster, ¿no? De todo lo que implica alrededor de este sistema productivo. Diego Wasner no me deja hablar mucho de la producción de combustible, pero también con 50, 25 hectáreas, un productor en un lugar recóndito, alejado, puede tener la suficiente cantidad de producto como para poder generar combustible para atender la chata, para atender el tractor, para atender el grupo electrógeno. Está bien que la moringa es un producto que vale $2.000 la tonelada, ¿no? El aceite de soja vale 900 o 1.000, digamos. O sea, hay diferencia. Obviamente el combustible, como bien dice Wasner, el biocombustible lo tenemos que hacer de soja, pero eso no quita que no lo podamos hacer, que podamos hacer combustible de ricino de altísima calidad y con la posibilidad de resolver quizás un problema que tiene alguien que tiene que llegar. Nosotros apuntamos para el lubricante, ¿no? Ahí, Juan Carlos, también vamos a trabajar donde sí ahí hay una gran oportunidad. Castor oil, ¿no? El lubricante, el ricino en inglés es castor, tiene muchos nombres, ¿no? El ricino en Brasil lo llaman mamona, higuerilla. Nuestra semilla, esta semilla que desarrollamos con Benjamín, y Benjamín Bayrós le puso higuerilla maravilla, esta semilla que tenemos registrada en Argentina y que está viajando para el mundo, ¿no? Para poder llevar esta performance superlativa que tiene la semilla en relación a las demás semillas, ¿no? Perdón, Juan Carlos, te interrumpí. No, simplemente era, digamos, manifestarte total acuerdo fundamentalmente en lo que es el planteo, digamos, el hecho de tal vez el transformarlo en un combustible es algo que, digamos, no nos cierra desde el punto de vista fundamentalmente a los químicos, digamos, los que tenemos una formación en química, el hecho de transformar algo que puede ir a un mercado alimenticio, transformarlo en combustible, ¿no? Pero más allá de eso, también existe una realidad que es puntual y que es lo que vos comentabas con respecto al tema de la aplicación, es decir, hay lugares en los cuales tal vez el acceso al combustible es complicado y en realidad transformar ese ricino en un combustible que me mueva la chata, como vos decías, que me mueva el tractor, o que me mueva la maquinaria que está involucrada en todo lo que es el desarrollo, la explotación, es fundamental. Entonces creo que en eso bien vale la pena la aplicación. Ahora, con Diego Tarántola, que es otro actor del equipo, tenemos una máquina diseñada, la llamamos Bio 250 porque hace 250 litros de combustible, ¿no? En una colada, en una tirada, y bueno, la tenemos hecha. Funciona con aceite de reuso, ¿no? Con aceite de papas fritas, pero también puede funcionar con aceite de ricino, y tenemos la máquina que puede ser 250, que puede ser 500, que puede ser 1500 litros. 1500 litros de combustible por día es una bestialidad, ¿eh? Es muchísimo combustible para una pyme, para un campo, ¿no? Con 250 ya es suficiente. Perdón, Juan Carlos, ¿sí me decías? No, simplemente asentía en lo que vos estabas diciendo. Sí, yo creo que hablar de esas cantidades y fundamentalmente teniendo en cuenta una cuestión, uno puede aplicar un proceso convencional porque se trata de un aceite que no tiene una elevada acidez, con lo cual, no, digamos, me refiero para la producción de un biodiesel, digamos, de un combustible de tipo diésel. ¿Por qué? Porque se trata de un aceite que no tiene una elevada acidez, con lo cual yo puedo aplicar tranquilamente un proceso convencional, que es el del catalizador alcalino, para producir ese bio. Pero también ese mismo bio, ¿no? En vez de utilizarlo como combustible, nosotros estamos trabajando en un proyecto para una gente del norte de la provincia de Santa Fe, en donde hay el cultivo de algodones, un cultivo muy importante, que, bueno, permite obtener la fibra por un lado y obviamente me queda una semilla, esa semilla va a
a un sistema de prensa, se obtiene un aceite que no tiene prácticamente aplicación, con lo cual el productor lo que hace lo va acumulando y en un tanque, y en un determinado momento se abren las válvulas de ese tanque y se derrama con un impacto ambiental muy importante y todo lo demás. Lo que estamos tratando de hacer es fabricar mediante un proceso que es un poco más complicado, porque se trata de un aceite que tiene mucha más acidez que esta, y no puedo aplicar un proceso de fabricación, un proceso convencional para hacer bio, que se llama un proceso supercrítico, con metanol supercrítico, que se da a presión y a temperatura, sin el uso de catalizador, para producir un bio que va de aplicación. Una vez que yo lo obtengo, le agrego los humectantes, los emulsionantes y todo lo demás, que lo uso como coadyuvante para utilizar. Estamos hablando de un producto que hoy por hoy el productor en esa zona está pagando casi 10, 20 dólares por litro, de acuerdo a quien se lo provee, ¿no? Pero se utiliza para fumigar utilizando todos los fitosanitarios que tenemos, ¿no? O sea que, ¿qué es lo que estamos diciendo? La misma tecnología me puede producir un mismo producto que posteriormente, agregándole lo que corresponde, ese mismo productor lo puede utilizar, ¿no?, para poder volcarlo en su misma explotación, ¿no?, como un coadyuvante, ¿no? Claro, de nuestro proceso de producción del bio, partiendo del ricino, el excipiente que surge en la misma proporción del aditivo que nosotros le colocamos, que es un desarrollo nuestro también, dado que el aditivo es especial y está hecho con potasa, el glicerol que surge del proceso productivo es un glicerol que después se puede hacer glicerina, ¿no? Pero en este caso es un glicerol, glicerina con la que se puede hacer jabón, etcétera, ¿no? Este glicerol tiene un contenido fuerte en potasa, que es lo que le da potasio, y tiene fósforo que extrae de nuestra semilla. Entonces este fósforo y este potasio en el glicerol lo hacen un excelente fertilizante foliar para el campo. O sea que esto también se podría volcar al campo, aprovechando totalmente el proyecto. Nosotros estamos en el principio del desarrollo de un nuevo laboratorio. Tenemos un laboratorio en Maschwitz, además del trabajo que estamos haciendo con Juan Carlos y su gente en su importante laboratorio. Nosotros tenemos un laboratorio en Maschwitz que lo estamos haciendo crecer con Mercedes Rivero, que, bueno, tenemos la fantasía de que vamos a llegar. Ella estuvo en Bioceres, ¿no? Vamos a llegar a tener una compañía dentro de poco que esperamos ser un unicornio, ¿no? Y queremos tener un laboratorio que nos permita dotar a esta superplanta. Soy ricino, mañana pindó, bambú, moringa o lo que sea, de estas condiciones nuevas, de este valor que agregamos en el principio de la cadena, en el laboratorio, y este laboratorio que lo enriquecemos con el trabajo de Juan Carlos en el upstream, y nosotros trabajamos también en este downstream, que es la creación de esta superplanta. Ese es el objetivo de nuestra empresa. Abajo con las mejores plantas y arriba con el mayor agregado de valor, y de ahí Juan Carlos, Yori y su equipo son nuestros jugadores estrellas, ¿no? Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Gracias por dejarnos participar en el proyecto. Te digo, para nosotros bueno, tal vez un poco porque, digamos, tratamos, o el grupo de investigadores, en su gran mayoría tuvimos nuestra experiencia industrial. Es decir, yo particularmente cuando me recibí, me recibí como ingeniero químico, y obviamente antes de hacer el doctorado y todo lo demás me fui a la industria, estuve trabajando en tiempo largo en la industria, con lo cual yo como estudiante tenía la visión de haber participado, de haber trabajado, ¿no? ¿Por dónde iba? Claro, para tener la idea de lo que era la ciencia y la tecnología, en haber participado en proyectos de investigación. Con lo cual yo cuando estaba en la industria me imaginaba y decía, bueno, pero si yo tuviese toda esa capacidad, ¿qué es lo que podría hacer
mejorando el proceso con el cual estaban trabajando, lidiando y tratando de producir todos los días. Entonces, esa impronta es lo que uno traslada. Bueno, así como yo, también hay otra gente que también vino de la industria, ¿no? Y que, bueno, tiene o desarrolla una mentalidad tanto desde el punto de vista de la relación, esa que hablamos en un principio, es decir, como un investigador que estuvo todo su tiempo encerrado en su trabajo, haciendo un trabajo de laboratorio, que puede haber sido sumamente importante, ¿no? ¿Cómo hace para relacionarse y hablar un idioma que es el idioma de la industria, en donde todos para antes de ayer, en donde no hay posibilidad de equivocarse, en donde todo cuesta y está, digamos, tiene un valor monetario? ¿Cómo hace y es un poco lo que el modelo ese es el que tratamos de hacer, que, como decíamos al principio, está totalmente, digamos, en las antípodas de la búsqueda de prestigio. Nunca la buscamos, ni tampoco buscamos el reconocimiento. Y yo digo, ya el hecho, lo que te comentaba al principio, el hecho de poder hacer lo que uno quiere, de lo que uno le gusta, y que encima le paguen, ya es por demás de importante, y a lo que uno podría anhelar, digamos, ¿no? Así que... Sí, tal cual. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Transmitís esa pasión, comunicás, que era lo que planteamos inicialmente, tus ideas de una forma transparente, nos ayudás a que nosotros podamos muchos reaprender, ¿no? Despertar la curiosidad y reaprender. Aprender, comunicarse bien, reaprender y ponerle pasión, que es lo que vos le ponés a todo tu trabajo. Muchas gracias, Juan Carlos, por darnos la posibilidad de tenerte, y gracias por estar al lado nuestro en este proyecto que es BioCrop Science. Un abrazo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos participación. Gracias. Adiós.